Armado de computadoras 3. Colocación del disco duro. Lo primero que debes hacer es configurar los puentes o jumpers en la parte trasera del disco duro, de acuerdo con la forma en que éste vaya a funcionar, ya que estos operan como unidades maestras o esclavas. Por lo regular, para que un disco duro funcione como maestro, es necesario que se unan los dos pines que están marcados como MA o como se señala en la etiqueta o manual del disco duro. En el siguiente croquis se puede observar una tarjeta madre con la conexión a dos discos duros, uno maestro y otro esclavo, en caso de requerir más de un disco duro. En nuestro caso, instalaremos el disco duro como maestro, master. Para ello, se debe colocar un puente o jumper en las dos primeras patitas de la parte posterior del disco duro, como se muestra en las figuras. Para saber cuál es la patita número 1, toma el disco duro por la parte donde están las conexiones, viendo hacia ti. En la sección de jumpers, la numeración comenzará de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Una vez configurado el disco duro, colócalo en la bahía que hayas seleccionado en el gabinete. Es común que los circuitos descubiertos se coloquen hacia abajo y el lado en donde se ubica la etiqueta de la marca del disco duro quede hacia arriba. Los orificios donde se atornillará el disco duro deben coincidir con los de la bahía. Atornilla el disco duro perfectamente. Con la ayuda del manual de la tarjeta madre, localiza el enchufe, conector IDE, en donde se habrá de conectar el cable de datos, bus. Hazlo haciendo coincidir el pin 1 con el del cable rojo. De manera semejante, conecta el otro extremo del cable de datos al disco duro. Debe coincidir la terminal marcada con el cable rojo o con una flecha en el pin, uno de la tarjeta madre y el del disco duro. Conecta el cable de corriente al disco duro. Este solo puede conectarse de una sola manera, no lo fuerces. Algunas tarjetas madre ya no tienen conectores IDE, sino 4 conectores SATA. Los conectas y te los reconoce como SATA 1, SATA 2, SATA 3 y SATA 4. En el setup, le asignarás la prioridad al disco duro en SATA 1. Con esto ya no es necesario configurar el jumper. Colocación de la unidad de CD-ROM. De la misma manera que en la instalación del disco duro, se deben conectar los puentes o jumpers de la unidad de CD-ROM según cómo vaya a funcionar. En este caso, será esclavo. Para asignar la función de maestro o esclavo de la unidad, haz lo siguiente. Si quieres conectarlo con el mismo cable que estás utilizando para el disco duro, usa el contacto libre del cable y conéctalo a la unidad. En este caso, conecta el puente del disco compacto en las letras SL, lo que significa esclavo, slave. Las letras en la unidad de este se leen verticalmente. Para nuestro caso, lo colocaremos como esclavo. Coloca la unidad en una de las bahías del gabinete. Quita una de las tapas de la parte delantera de este. Son las más grandes. Y haz coincidir los orificios de la unidad de CD-ROM con los de la bahía y atorníllalos. Conecta el cable de corriente de la unidad. Es igual a la del disco duro. Solo entra de una forma. No fuerces su conexión. En caso de que la unidad requiera conexión tipo SATA, ubicar el correspondiente. Lector de memorias. El lector de memorias se puede colocar en una ranura externa de 3.5 pulgadas y se conecta en la entrada llamada
IEEE 1394. Para localizar este conector, revisa el manual. Panel posterior soporte USB. Puedes comprar estos tipos de soportes. Sigue estos pasos para instalarlo. 1. Coloca el soporte en el panel posterior del chasis. 2. Conecta el cable USB serial ATA a un cabezal USB incorporado. 3. Para los soportes con IEEE 1394, conecta el serial ATA a un cabezal incorporado, ambos del mismo tipo. Conector USB IEEE 1394, sonido de 3.5 pulgadas en el panel frontal. También puedes comprar estos tipos de módulos. Para instalarlo. 1. Inserta el módulo de 3.5 pulgadas en el compartimiento de unidad del chasis. 2. Conecta el cable USB serial ATA a un cabezal USB incorporado. 3. Conecta el IEEE 1394 serial ATA a los cabezales del mismo tipo. Conecta el sonido serial ATA al cabezal de sonido incorporado del panel frontal. Conexión de los componentes externos al gabinete. Sin tapar el gabinete, conecta todos los componentes exteriores. Empieza por enchufar los conectores del teclado y el ratón. Localizará el lugar donde se conectan, por sus dibujos o por los colores: morado para el teclado, verde para el ratón. Enchufa el cable de señal del monitor en su conector respectivo, el cual identificará por su dibujo o el color azul. Recuerda no forzar la conexión, ya que podrías doblar las patitas del conector. Conecta los cables de corriente a la fuente de voltaje del gabinete y al monitor. Enchufa estos mismos cables a un contacto de corriente eléctrica. Configuración de la computadora. Para que puedas utilizar la computadora, es necesario que la primera vez que la enciendas, introduzcas alguna información que te permita recordar algunos datos e instrucciones, como la fecha y hora, la identificación del disco duro con que cuenta y la secuencia en la que debe arrancar. Todo lo anterior se logra por medio de la configuración que se conoce como Setup. Para lograr la configuración de su computadora, haz lo siguiente. Identifica las teclas para entrar al Setup. En algunas puede ser F10, F2 y suprimir, y manténlas presionadas. En la pantalla del monitor aparecerá el menú de programa de configuración, Setup. Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación. Esta pantalla indica las partes de la computadora que pueden ser configuradas. En nuestro caso, solo necesitamos configurar dos partes del Setup, el estándar CMOS Setup y la de Advanced Setup. La primera nos permite establecer la fecha, la hora y la instrucción para que detecte el disco duro que tiene nuestra máquina. Las letras de CMOS se refieren a que en un circuito funciona con la energía de una batería en la computadora. Ahí se guardarán los datos que se le introduzcan. En el Advanced Setup se establecerá la secuencia de arranque de la computadora. Recuerda que aquí se le indicará a la computadora en qué lugar debe leer primero al arrancar, y que si no hay información en este sitio, entonces debe buscar en el disco duro o en el disco compacto. Una vez que terminaste de configurar el setup, sal y guarda los cambios. Ahora procede a cargar el sistema operativo y los drivers, y si se requieren, también los programas. Recuerda que para asegurar que has realizado un trabajo de calidad,
Verifica que cada uno de los componentes de la computadora esté funcionando correctamente, así como los programas instalados. Por último, entrégale el equipo al cliente, mostrándole su correcto funcionamiento, y coméntale de los programas que has instalado. Dile que los programas pueden ser libres o comerciales. Para estos, se debe adquirir una licencia en un centro autorizado.